Nos viene a presentar. Yo soy fan, esto que tengo acá proviene de Rusia y es una perinola. Es una de las tantas piezas espectaculares que nos trae el invitado del día de hoy. Bernardo, mirá qué lindo, mirá, son mamushkas. Bueno, difícilmente lo voy a presentar, digamos, al caballero ya lo conocen. Presenta solo. Hablamos del doctor Enrique Orchansky. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. Hola, Enrique. Para mí es un gusto estar acá. También lo conoce Hernán, lo conocen todos ustedes y nos animamos hoy a abrir otra puerta de la personalidad, no tan diferencial de lo que hace a diario, pero que sí lo lleva en su tiempo libre a dedicarse a estudiar, a cuidar y a poder tener en su colección, en este caso, lo que son llaves de relojes a péndulo y perinolas. Bueno, ¿hace cuántos años haces esto, Enrique? Desde los 15 años, 16 años. Al principio empecé como tantos, ¿no? Coleccionando monedas, coleccionando estampillas, todo el mundo entra, figuritas. Mirá. Y después empecé con el tiempo a madurar en lo que significa diferenciar, juntar cosas de coleccionar. Coleccionar es empezar a entender el origen, empezar a entender quién las hizo, como producto de qué cultura surge esto. Las perinolas, por ejemplo, surgen de la cultura del juego de los bares. Mirá. Era el primer juego de personas que estaban esperando un trabajo, trabajos temporarios, marineros, empleados de la albañilería, que su tiempo libre era llenado con juegos de bar. Y el juego de bar fácil, por monedas, era hacer girar un dado y ver quién se llevaba el botín. Perdón, dijiste moneda, o sea que la apuesta es algo que se asocia a este tipo de juegos en la mesa. Absolutamente. En su origen. En su origen, claro, por supuesto. En su origen. Por supuesto. ¿Origen de qué año hablamos cuando nos referimos a la perinola o a qué sociedad o cultura? Y es curioso porque en realidad los ingleses, como muchas otras cosas, se adjudican la invención. Y probablemente las más antiguas sean del año 1800. Pero curiosamente en la isla de Bali existe este objeto que es exactamente igual que una perinola, marcada con números, hecha con maderas de la zona y que se ficha en el siglo II o III después de Cristo. Perdón, ¿material? Madera del lugar. Madera con un palito de madera. Un palito incrustado, es impresionante esto y los años que tiene. Y según vos referencias, tendría el mismo espíritu de juego que la misma perinola que estamos acostumbrados. Sácanos una duda. Yo le preguntaba a Hernán y yo manifestaba mi confusión a veces al hablar de perinola con el valero. Bien. ¿La confusión es válida o no? Sí, es válida porque ese nombre se utiliza solamente en el cono sur. Yo diría desde Colombia hacia arriba, Centroamérica, incluso Norteamérica, perinola es el valero. Mira. Es el palo con la bocha unida con un palo y que intentando invocarlo. Ese es otro juego, pero se usa el mismo nombre perinola. O sea, el elemento es el mismo, el juego es el mismo en todo el mundo con distintas denominaciones, distintos materiales, distintas culturas, distintas épocas. Y esto realmente es para seguir coleccionando, porque imaginamos que en los países, depende del área también donde hablemos, habrá gente que le habría apuntado este tipo de juegos. Algo tan chiquito y tan a mano de todo el mundo, ¿no? Sí. Yo me adhiero a estas cosas porque no me despego de la pediatría. La pediatría es una forma de medir el tiempo. Ustedes que son padres saben que la única forma de medir el tiempo en algún momento es viendo crecer a los chicos. Claro. ¿Cómo pasa el tiempo? Mirá qué grande que ya está en primero. Espera, entonces debe ser la forma incorrecta de medir el tiempo porque justamente caemos en eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya dejó de hacer esto que hacía porque era un niño. Exacto. O sea que ahí es para plantearnos hasta dónde medimos bien el tiempo con esa estrategia, ¿no? Y ellos son implacables porque crecen. Eso es algo que no se puede impedir. Ellos cumplen años, ellos se ponen el primer pintorcito, ellos entran a primero, a segundo, pasan al secundario y en algún momento echan alas y se van. Y todo eso ocurre y es inexorable y uno tiene que ser un buen acompañante. Sí, claro. Como uno no quiere que el tiempo pase, hay muchos adultos intentando que el tiempo se frene. Hay muchos adultos planchándose las arrugas y pintándose el pelo para que, si a los chicos se les nota que a los adultos no se nos note. Hay formas de adherirse, por ejemplo, pegarse a edades en donde las cosas se hacían para siempre, con material para siempre, y que podían durar 2 siglos. Hay una de 2 siglos acá. Sí. ¿Cuál es la más viejita que tenés? Una de las más viejas es esta pieza.
Ahí. Esta es una pieza hecha en hueso, en realidad el hueso del colmillo de una morsa. Esto está hecho a mano, inclusive hecho en 2 piezas, porque se desarma y se enrosca. Y encima tiene una rosca. Yo no sé si el detalle de la tela a veces permite, pero tiene una rosca. Yo me imagino en un bar de Ushuaia, esperando que venga el próximo barco, viste que por ahí se demoran por las tormentas, los marineros jugando a la perinola. Pero impresionante, ¿no? Hay una gran producción de lo que se llama prisioneros de guerra. Napoleón invade muchos países y dentro de los prisioneros ingleses no tenía espacio físico, por lo tanto los hace prisioneros en barcos. Mirá. Y lo único que tenían para hacer era trabajar el hueso. Hay muchísimo material trabajado en hueso, entre otras cosas, perinolas hechas por prisioneros de guerra napoleónicos. Perdón, lo que dice que pasa al azar en la tele, que es tan fugaz, Sí. y lo tenemos en nuestras manos. O sea, es impresionante la historia que tiene esto, que uno a veces apunta a la antigüedad porque es la puerta de entrada para llamar la atención. Pero es verdad, ¿no? La obra y el origen que tiene esto te deja con la boca abierta realmente, ¿no? Y en el estado que se encuentra. Bueno, si tuviéramos, antes de pasar a comentar algo de las llaves, si tuviéramos que señalar la mecánica de juego de la perinola, ¿en qué consiste, digamos? Si uno adquiere esta, por ejemplo, que es una moderna, esta es plástica, esta seguramente está más cerca de lo que tradicionalmente uno en los últimos años puede haber visto o puede ir a comprar a un negocio o juguetería, ¿no? ¿Esto en qué consiste? Cada uno a su turno gira y tiene que cumplir la obligación que le marca la caída. Lo Bien. que queda en la cara superior, toma 1, pon 2, se juegan con porotos, se juegan con monedas, se juegan con yenes, cada uno elige con qué. La idea es que sea un juego azaroso. Todos ponen, ¿eh? Este para el asado, ¿no? Que salga esto, ¿quién paga? Bueno, pero si uno, por ejemplo, tuviera que ejecutar esto acá, Sí. ¿no? Esto también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque no es tan rápido. Digo, si uno es bueno, ¿cuánto puede durar esto funcionando, digamos? Depende de la superficie, depende del material, de 15 segundos a 3 minutos. Ah, o sea que es para tomarse un tiempo también. Sobre para jugar. vidrio es tiempo. Suspenso, el suspenso. No hay tanto apuro a la hora de estar en un Claro. bar y hay que tener una superficie equilibrada. Depende Claro. de las cervezas que te hayas tomado. Exactamente. Cae y vos tendrías Pon que dos. poner 2. Ahora podría haber puesto otro lado, Enrique. Me hace que tengo que poner por doble. Estábamos jugando con dólares, no sé si se aclaró eran eso al $2, principio. pero no, ¿y cuánto cotiza hoy? Bueno, me gustaría asomarme rápidamente. Sé que para tanta pasión que vos nos traes aquí, a veces el tiempo de la tele no es suficiente, pero veíamos estas piezas y nos contaba. Yo mostraba esta que tenía un tamaño muy interesante. Veíamos, les voy a acercar otra para que vean. Mirá. Son piezas muy pesadas, quiero decirles, con lo cual hablan del material. Pero me gustaría que hablemos también, yo decía que a veces el reloj de péndulo que uno, en mi caso lo he visto en la casa de mi abuela, hablaban de relojes de mucha precisión. ¿Es así? Eso Así eran muy es. precisos. Absolutamente precisos. No la precisión atómica que tienen los relojes actuales, pero de una precisión siempre y cuando el dueño se acordara de darle cuerda. ¿Cada cuánto? Había que Perdón. acordarse. Eso es una práctica de que cada Variaba cuánto. de acuerdo en realidad, esto es la llave. La cuerda es un elástico de metal que se tensa dando cuerda con esta herramienta y de acuerdo a eso podía durar entre 2 días y 8 días. El reloj venía con la especificación de cuánto demoraba. Claro. Los más comunachos me parece que le tenían que dar cuerda a la mañana y a la tarde. Así es. Pero ¿me así crees es. que digo que este es de cuerda? Mira, el tamaño es un poquito más grande que un reloj. Es típico reloj de bolsillo, se Es un reloj de de bolsillo, bolsillo. pero perdón, lo voy a dar vuelta, tratando de evitar la improlijidad que esto conlleva. Pero, fíjense, ¿eh? Es el Tiene mismo una llave, mecanismo. Qué Con el mismo mecanismo, ¿no? Entra ahí y esto empieza a mover los engranajes. De hecho, se produce el movimiento de engranaje y empieza a poner en funcionamiento un reloj de bolsillo con la misma lógica que podría ser el reloj de la Catedral de Córdoba. Exacto. Es así. ¿Funciona el de la Exactamente. Catedral? Funciona, fue reparado varias veces, es un reloj maravilloso. El que pueda visitarlo, estaban restringidas las visitas, pero es una experiencia absoluta, conocer lo que marcó el tiempo de los cordobeses desde aquella época. Bien, esto no es un sacacorcho, ¿no? No, Mirá que no. También tiene es una otro pieza material. ahí, que son cuadrados, no es una tuerca de 6 lados ni de 8 lados, sino como un cuadrado. Exactamente, todos los relojes tenían para tensar la cuerda una herramienta llamada llave de
base cuadrada. Todos tienen base cuadrada. Base cuadrada, ahí está. ¿De qué lugares provienen estas llaves, Enrique? ¿Cuál es la que nos podés destacar? O un par de ellas que nos puedas destacar. De Turquía, de Argentina, de un pueblo de Córdoba, es más, de una iglesia de Córdoba. Esto es de Inglaterra. Estas son francesas. Francesa. ¿De bronce? Las de bronce. ¿En qué estado? Esta... Estaba buscando una interesante para mostrarles. Me parece que es exacto. La que mirá. Solamente una alemana podía considerar no solamente dar cuerda al reloj, sino tener una herramienta para arreglar el reloj. La llave tubo. Insisto, todo esto son objetos y quiero marcar sobre todo esto, no transmitir una idea de poseer esto es algo valioso. Reconocerlo, cuidarlo, ser un buen cuidador y hacerlo circular. Todo esto tiene un fin, todas las colecciones del mundo tienen un final, que son los museos. El museo es el verdadero final, ahí van a descansar las piezas. Están en tránsito en tus manos. Las piezas están inquietas cuando están en manos de coleccionistas privados. Mi intención es hacer circular, he hecho mucho, acá he regalado algunas, y la idea es que esto finalmente pertenezca a un museo porque ahí es donde deben ir. Pero contame esta porque es muy interesante. Yo lo voy a ir girando para que usted vea, a ver si puede asociar estos símbolos a una etapa, a una geografía. Mirá. Fíjense, esto es un juego, más allá que las señales que transmitimos no son de las más agradables en algunos casos, pero digo, en algún momento cuando esto fue fabricado, significaba un juego que ¿qué definía Enrique en sus lados? Esto fue hecho en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, y marcaba 4 lados que eran las 4 potencias, imperios en ese momento en disputa. Alemania, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Estados Unidos no estaba implicado todavía en la guerra. Y alguna vez alguien tocó eso en medio de la guerra para ver quién ganaba. Claro, o sea, fíjate vos, se llevaba a lo lúdico algo tan pesado como era una guerra de esas características. Pero digo, este es un ejemplo claro para decir que esto que nosotros tomamos como un juego, que recién lo practicamos con una herramienta de plástico, guarda una historia en cada caso de un momento, de una geografía y de una realidad que hoy está lejos en el tiempo, pero que seguramente en tu interés y estudio indagarás en cada caso. Fíjense, me gustaría mostrarles, aquí tenemos una que es de vidrio, otra rareza más. Mostrábamos plata, mostrábamos marfil, hueso. Es de vidrio. Si usted la mira a través de la luz, sería como mirar a través de una canica, porque se ve el color violáceo que tiene. ¿De dónde tiene proviene varios eso, números. De Hungría. De Hungría, mirá. Estos más que juegos eran piezas ornamentales, Claro. eran piezas simplemente de adorno. Hungría tiene una gran tradición en esto y también no pudieron sustraerse a fabricar este tipo de juegos. ¿La perinola argentina cuál sería? Esta. Por excelencia, la plástica. Perinola o pirinola. Hay Pirinola. muchos abuelos que están recordando en este momento y están recordando que ellos decían pirinola. Es una alternativa Cuando la abuela dice italiana. así no decimos abuelo. No, al contrario. Está bien dicho. Está bien dicho. Está de Está las bien dos, dicho. de las dos maneras. Enrique, se viene una vez más en agosto una muestra que históricamente, digo porque hace un cuarto de siglo se practica en el Museo de la Industria y sé que has participado. ¿Es un espacio en el que vas a volver a mostrar estas joyas este año? Sí. ACME, que es la Asociación de Coleccionistas y Modelistas de Córdoba, tiene con una enorme pasión, porque lo hacen desinteresadamente, muestran cada uno su pasión una vez al año. Mira. Y esto va a ocurrir en Córdoba en agosto, del 3 al 20. Del 4 en adelante. Del 4 en adelante, perdón. Y hay una posibilidad muy linda para mucha gente, sobre todo para los chicos, de ver que no todo comenzó con el spinner, no todo comenzó con WhatsApp, había formas de divertirse de otra manera. Mira. Vale la pena ver ejemplos muy bonitos y sobre todo reconocer el paso del tiempo en la historia y a qué jugaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hay una historia marcada y hay una historia en cada persona que tocó estas piezas. Eso es lo que a mí más me interesa, más que el objeto. Despertar en ellos la curiosidad también, ¿no? Y que sigan investigando hasta el punto en donde no podamos responder, porque tenemos que ponernos a estudiar nosotros también. Claro que sí. Y no Buenísimo. puedo terminar sin comentar que los chicos están perdiendo, entre otras cosas, motricidad fina. Claro.
se me escapa lo pediátrico, perdón, pero los chicos están perdiendo la motricidad fina. Hay chicos que, y ustedes los verán, tomar el lápiz o la lapicera para escribir de una forma muy extraña, como si hubieran perdido esta habilidad manual por manejar solamente los pulgares para whatsappear algo o para chatear algo. Joystick, ¿no? De pronto la perinola es una linda alternativa para el movimiento circular y la motricidad fina que nos anda haciendo falta. Ayuda. El doctor Enrique Orchansky, que imposible no podía hacer una bajadita con la parte pediátrica, sobre todo si tenía coherencia, de que esto de lo que es fanático puede tener un uso práctico y útil a la hora de educar, de mejorar esa capacidad motriz de los niños, que me parece que en el proceso educativo debería ser cosas que volvamos a incorporar. Además, insisto, ¿cuánto sale una perinola hoy? Digo, de uso cotidiano y nueva. Mucho más barato que cualquier otro juguete. Sí, o sea que la mucho más barato. Mucho más barato. Sí, seguro. Y si les digo, muchísimo más barato. Podés estar horas jugando. Y podés estar horas jugando. Así que bueno. Contemos sobre el libro, Bernardo. Bueno, sí, esto en realidad lo habíamos mencionado. Vamos a hacerlo, parece que Enrique me decía, che, nos vamos a ir mucho, dice, si hablamos. Pero esto me gusta porque además, decíamos, médico, es coleccionista, pero además le gusta la escritura, y esta fue su primera obra, que tiene mucho componente visual. Se lo quiero mostrar porque dice Hojas de afeitar argentinas, guía para coleccionistas, es decir, el que se quiere iniciar o formar un poquito puede entrar aquí. Pero más allá del texto, que es interesante leer, hay una serie de imágenes que lo hacen muy atractivo también, porque a veces cuando uno recorre un libro que solo tiene texto, bueno, apela solo a la imaginación. Pero acá nos invita a conocer de que Argentina tuvo una multiplicidad de, digamos, de hojas de afeitar. Acá los vemos, fíjense ustedes. Cuando usted lo ve, seguramente, dependiendo de la edad de quien nos esté mirando, algunas las recordará. Claro. Y otros aprenderemos a que hay una multiplicidad que no conocíamos y que son parte de la industria nacional. ¿Es así, Enrique? Así es. Aquí están incluidas solamente las que se probó que fueron construidas en Argentina. ¿Cómo se te ocurrió este libro, Enrique? Dentro del coleccionismo, las hojas de afeitar son muy bellas porque el diseño gráfico en un espacio de 4x2 es de una precisión y de una calidad y de una hermosura, sobre todo en los años 20, 30, 40. A mí me parecía que eran cuadros en 2x4. Y eso empezaron a aparecer y yo descubrí que no había catálogo en Argentina. Entonces, catalogándola con las publicaciones de la época, con el gráfico o con las revistas para hombres, porque son los que se afeitan, empezaron a aparecer los datos de estas hojas de afeitar. Y finalmente pude hacer este libro, ya hay varias ediciones, se ha duplicado la cantidad y es curioso el entretenimiento que significa coleccionar distintas cosas, diversas y variadas. Es uno de los ejercicios más potentes que se conoce contra el Alzheimer. Seguro. Contra el Alzheimer, ¿por qué? Porque uno pone en juego la memoria para recordar cuál no tiene. Esta la tengo, esta también, esta no. Y uno tiene 1000. Y la capacidad memorística se pone en juego. Y no deja de ser... Eso, no es un entrenamiento, ¿no? No, digo, es un entrenamiento. La misma mecánica de ir empieza a permitir absolutamente ir guardando en el disco rígido las imágenes, ¿no? Y hacerlo funcionar ese disco rígido. Cuando uno colecciona y consigue una pieza, llega a la casa y ya la tenía, hago una consulta. Inmediatamente. ¿Descubriste con esto por qué nos afeitamos? ¿Por qué tenemos esta necesidad de aparecer afeitados? Sí. Justamente la investigación que relata el libro es por qué uno se afeita y por qué no. ¿Por qué en una época se afeitaba y por qué no? Este país tiene historias, una historia muy potente en eso. La barba en los años 70 era un motivo de rebeldía. Sí. Y la dictadura imponía no afeitarse y no entrar en un lugar con barba. Yo transité mi facultad en los años 70, en donde había militares en la puerta que no te dejaban entrar con una barba de 2 días, ni con zapatillas. Entonces, son manifestaciones, y así históricamente uno descubre que Alejandro Magno mandaba a afeitar a sus soldados para no ofertar en el cuerpo a cuerpo la posibilidad de que el otro lo tomara de la barba y lo degollara. Esos datos históricos, aportados como elementos de obligación militar de afeitarse,
O los romanos que tenían una ceremonia a los 13 años de introducción en la adultez. Y se llamaba la ceremonia de la barba. Por primera vez un chico se afeitaba y dejaba de ser bárbaro. Mirá qué interesante. Qué Y ahora que han vuelto de moda las barberías, ¿no? Sí. Con una versión por ahí un poco más de moda, estética, incluso con culturas o subculturas como los hipsters, que incluso tienen toda una concepción asociada a una rebeldía muy diferente a la de aquellos años que mencionaba, pero que sí habla de que es verdad, hay un trasfondo mucho más allá de lo estético o de lo simplemente visual, el por qué se puede utilizar este elemento que, bueno, es ponderado de diferente manera, tanto por hombres y mujeres, ¿no? Fantástica entonces la visita, doctor Enrique Ochranqui. Muchísimas Gracias. gracias. Como siempre, invitado a nuestro programa y en este caso hablando de esta pasión oculta, no la conocíamos. Nos quedamos todos pensando, ¿eh?